Bueno, queridos patitos, vamos con el impacto real del oro y la plata de América en la economía española. ¿Fue realmente una bendición o una maldición? Efectos de la inflación, dependencia del metal precioso y su impacto en la economía peninsular. Luego, seguramente, podremos poner ejemplos respecto del tulipán, del petróleo, de los recursos naturales y su impacto también en la realidad, pero también cierto viajero africano que su llegada a la capital de Egipto derrochó un dineral en oro, generando un impacto inflacionario muy importante en su viaje de procesión en dirección hacia Medina y la Meca. Estamos hablando del ámbito islámico. Pero bueno, estamos con impacto real del oro y la plata de América en la economía española. Bendición o maldición. La llegada de metales preciosos desde América marcó un antes y un después en la economía española y europea. Sin embargo, lejos de ser una fuerte, inagotable de riqueza para España, la entrada masiva de oro y plata tuvo efectos paradójicos que en muchos aspectos debilitaron la economía peninsular en el largo plazo. Estaríamos hablando, por ejemplo, de deudas, como por ejemplo esa casa alemana que no recibió pagos directamente y que en el siglo XVI, durante unos años, recibió como pago el dominio sobre lo que luego fue la Capitanía General de Caracas, actualmente Venezuela, y tal vez por eso una bandera regional lleva los colores de actual Alemania. Creo recordar que fue el estado en el que fue eh, dirigente Elías Jagua. Pero bueno, no estamos para hablar de política venezolana del mundo actual, sino de esa afluencia de metales preciosos. Desde el siglo XVI hasta el XVIII se estima que España recibió entre 160 y 180 toneladas anuales de plata desde América, en especial de las minas de Potosí, actualmente Bolivia, y Zacatecas, actualmente México. Esta entrada de riqueza convirtió a España en una de las economías con mayor circulación monetaria de la época. Resultaría interesante ver tanto en Bolivia como en Perú o como en la propia México cuánto oro y plata se saca ahora, que en buena medida pareciera que es más que el propio territorio histórico del periodo virreinal. Con lo cual, cuando se habla de saqueo, por este lado, estaría siendo contestado por la propia situación de que hay más explotación de recursos ahora que la que había entonces. Más allá de lo que también se comenta respecto de si quieres ver el oro y la plata, gira alrededor y mira las construcciones y el legado del periodo virreinal y de las capitanías generales. El fenómeno de la inflación, la revolución de los precios. La llegada masiva de plata y oro provocó un fenómeno inflacionario conocido como la revolución de los precios. Entre 1500 y 1650 los precios en España se multiplicaron por 4 o 5, lo que redujo el poder adquisitivo de la población y generó problemas económicos. Este es un elemento interesante respecto de que cuando se desbalancea la situación, luego genera consecuencias. No es la economía una situación unívoca, es como ver a una persona como si fuera eh, Yubaba. No, Yubaba no. No me acuerdo del nombre de Yubaba. Era Viaje de Chihiro, que está en la sala de máquinas ahí con las palancas. Pero la imagen es bastante clara respecto de que tienes que estar a muchos inputs y outputs a la hora de ver la idea de la economía. Con lo cual, cuando cambias solamente una de ellas o varias, entonces las otras se desequilibran. Con lo cual, ahí teníamos un impacto respecto de la vida diaria del español medio. Con lo cual, el fenómeno inflacionario también tuvo esa situación en el cambio de los austrias mayores a los austrias menores y el trasfondo a la hora de ver, por ejemplo, al propio
Capital era triste y en su evolución respecto de las viejas glorias y luego la batalla de Rocroi respecto de los tercios. El efecto de la producción y el desarrollo industrial, en lugar de utilizar los metales preciosos para fortalecer la industria y la producción local, España los destinó principalmente al gasto militar, el lujo y el pago de deudas, lo cual en buena medida estaba vinculado a este ámbito trinitario. El gasto militar debido a esas aventuras por Europa y también por otros escenarios, desde una aventura en Túnez o la idea respecto de Lepanto, 1570, con esos desafíos geopolíticos que evidentemente requerían de un ejército, y el ejército no solamente es el ejército en sí mismo, sino también la cadena logística respecto de insumos y también de armamentos que deban de fluir en dirección hacia el campo de batalla. Con lo cual, ahí tenemos un gasto militar de visión holística respecto de lo que supone tratar de contender y desafiar a la sublime puerta que trata de obtener victorias en Europa la idea del desafío global respecto de en el siglo XVI incipientemente la vertiente americana que luego dará empaque a esa potencia global. Algunos dicen que es la segunda más importante del mundo en una determinada época y otros que fue directamente la primera. Eh, Ahí estaría un debate interesante, pero evidentemente ese gasto militar, pero también el suntuario respecto de clases dirigentes, eh, tiene como consecuencia la extracción de recursos respecto de la propia población y de los elementos en el territorio de la península ibérica, y cuando no es suficiente para el gasto, esto es como un presupuesto, ingresos y gastos, nos encontramos con el incremento exponencial del gasto. Evidentemente hay que generar mayor ingreso, y si no es ingreso a través de la extracción de recursos peninsulares y la extracción de recursos americanos, entonces debe de pedirse dinero, y esas deudas con los fúcares, los Fugger y otras familias en ámbito ya sea alemán, pero también italiano, nos encontraríamos con barcos que literalmente llegaban de América al continente europeo y sin desembarcar simplemente hacían el tránsito en la zona de fondeadero, tránsito de barco a barco, y luego iban a los deudores, a estas casas de empeño y empréstito. Lo cual me lleva al hecho de que en principio fue los templarios los que en principio rompieron la idea de hacer préstamos, porque el cristianismo tenía ese mecanismo de no permitir hacer préstamos con usura, es decir, con un interés elevado que derivengara en algo más que lo que era el lucro cesante, que es si hubiera tenido este dinero tal vez hubiera podido hacer X, Y o Z, con lo cual había un porcentaje y que estaba permitido, pero que era un mínimo respecto de las posibilidades de actuación, y por eso a profesiones liberales se dejaban a los judíos que evidentemente no tenían ese marco mental, marco religioso trascendente de la versión cristiana, si no tenían su rollo y si se iban al infierno pues no pasaba nada. Con lo cual ahí tenemos un impacto respecto a gasto militar, lujo, pago de deudas, y esto derivó en una falta de inversión en tejido productivo, lo que impidió el desarrollo de una industria competitiva en el marco y estándares de lo que suponía ese 1500 a 1650, entiéndase. Un profesor que tuve, creo que fue Pedro Ibarra, decía que había tres marcos de referencia respecto de lo que pudiera ser una ciudad-estado italiana o la zona de Flandes, que compartían la idea de tener un marco comercial, pero una visión militar bastante reduccionista. Luego, otro marco como el español, que daban prácticamente todo al tema militar, pero
poco al tema de industria. Y luego tendríamos ejemplos como Inglaterra, que trataría de hacer ambas cosas. Con lo cual, en aquel siglo XVI y XVII, quien triunfaría sería aquel que amalgamara las dos visiones respecto de proyectar tanto la vertiente comercial e industrial como la vertiente del ámbito de la militarización y de el cuerpo de ejército viable tanto por mar como por tierra. Luego, ciertamente nos encontraríamos con esa dependencia de esas importaciones, en donde España se convirtió en un país que compraba productos manufacturados a otros países, especialmente Francia, Inglaterra, Países Bajos. Ahí está el concepto de hacerlo tú o permitir que lo hagan otros, en lugar de desarrollarlos internamente. Esto provocó un déficit comercial crónico y aumentó la dependencia de las economías extranjeras, lo cual lleva a esa bancarrota de la corona, que no debe olvidarse. A pesar de recibir cantidades inmensas de oros y plata, luego, comparativamente con lo que están extrayendo algunos países actualmente, esas cantidades inmensas de oro y plata quedan reducidas retroactivamente en una redimensionación. La monarquía hispánica sufrió varias bancarrotas a lo largo del siglo XVI y XVII, como podríamos encontrar 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647. ¿Pourquoi? ¿Por qué? Una parte del metal precioso se usaba para pagar los préstamos que la monarquía pedía a banqueros extranjeros, como por ejemplo los Fugger o los Welser. Los costos de mantener ejércitos en Europa y financiar guerras constantes. Flandes, Italia hemos hablado dos veces. Bueno, una globalmente con Antonio Muñoz Lorente, con una visión de esas guerras en Italia, como patio geopolítico, tanto de España como de Francia, y luego concretamente por la batalla de Pavía con el doctor David Nievas. También la guerra de los 30 años. Todas estas guerras generaron los recursos que llegaban respecto de el oro y la plata, a pesar de que pudiéramos entrar en el quinto real, excepciones que pudiera haber, en comparación con Inglaterra y Países Bajos, que luego parece que serán los que tomen el relevo como importantes. Luego hay quien dirá, no, Francia acabará tomando finalmente el relevo y después volverá al Reino Unido, de quién es el cabeza, lo cual es como hacer un tier list. Mientras España gastaba sus riquezas en guerras y lujo, Inglaterra y los Países Bajos reinvirtieron sus ingresos en industria propia, comercio y tecnología, o sea, I más D más I. Esto les permitió desarrollar economías más diversificadas y autosuficientes, convirtiéndolos en potencias económicas en esos siglos XVII y XVIII. Con lo cual, eso lleva a cierto agotamiento de los recursos y cierto declive. A finales de los siglos XVII, y tal vez también XVIII, pero a finales del XVII sobre todo, las minas americanas empezaron a reducir su producción, y España ya no tenía otra fuente de riqueza que pudiera compensar esa pérdida. El país entró en ese largo declive económico que duró hasta la llegada de las reformas borbónicas, ya en el siglo XVIII. Conclusión, por lo tanto, oro o lastre. Lo que en principio parecía una bendición terminó convirtiéndose en un problema estructural. España se convertiría en un país dependiente de la llegada de metales preciosos en lugar de desarrollar una economía productiva propia. Este fenómeno coincidió con la maldición de los recursos, sería comparable a lo que ocurre en algunos países actualmente con el tema del petróleo y los otros recursos naturales. En definitiva, el oro y la plata de América enriquecieron temporalmente a la monarquía y a ciertos sectores, pero a la larga debilitaron la economía española al fomentar el gasto en lugar de la inversión productiva. Es por eso que podemos hablar de esa maldición de los recursos. Una maldición que, por poner en sordina esa visión positiva respecto, por ejemplo, de los Países Bajos, nos encontramos con la situación del tulipán, que podría ser como la Bitcoin de aquel momento, en el que los bulbos parece que eran muy preciados, eran pocos, y se cultivaban de una determinada circunstancia, lo cual hacía que esos tulipanes estuvieran bien considerados y luego adquirieron un estatus. Empezaron a generar una burbuja respecto del tulipán y hubo empresas, acciones, ingresos
inversiones que hicieron viable una industria del tulipán. Incluso convirtieron el tulipán en la flor más importante de los Países Bajos. Hoy uno de los apodos que tienen es los tulipanes, convirtiéndose en una seña de identidad del país, pero a través de una burbuja tulipanífera respecto de esos cultivos debido a la oferta y demanda, a fin de cuentas. Con lo cual, todos tienen sus historias de trasfondo a la hora de comentar cuál es la realidad que supone eh, el comercio internacional, la propia industria, la propia realidad, porque evidentemente el tracto de valor, la cadena de valor, es interesante que sea comentada en su globalidad. Y evidentemente, por ejemplo, podríamos hablar de que a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, una región como Andalucía era bastante rica y que tradicionalmente una región como la vasca era tradicionalmente pobre. Por eso, en buena medida, se había podido conjugar ese esquema en donde existía el árbol malato, existía la relación foral con la monarquía hispánica y mucha de la población acababa saliendo del territorio, ya sea para la pesca o para la armada, ya sea para el ámbito del ejército de tierra, con la garantía, como le sucedía a Blas de Lezo respecto de la garantía, vuelvo a insistir, de que en tierra, en casa, en la retaguardia, los suyos estaban bajo el esquema foral de respeto de su institucionalidad y del derecho propio, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y luego resulta alucinante lo que sucedió en el siglo XIX y en el siglo XX respecto de la explotación de la riqueza en tierra vasca, respecto del procesamiento del hierro, la creación de una serie de industrias, el tema de la navegación, hasta el punto de que en 1935 el 95% de la matriculación civil comercial de barcos estaba en el puerto de Bilbao. Ahí tenemos una historia en la que la inferencia tal vez hacia el pasado hace que algunos piensen que Andalucía siempre ha sido pobre y que el País Vasco siempre ha sido rico, lo cual puede inferirse luego también a la relación internacional entre territorios, en donde, por ejemplo, Isabel I de Inglaterra era una mujer bastante pobre de un país de tercera que no tenía influencia global y que debía de mendigar en buena medida su puesto en el concierto europeo, lo cual luego ha sido redescubierto a través de productos audiovisuales como hacen Noemí y David en La Caja de Trovadores a la hora de explicar la influencia del marco audiovisual respecto de la visión que tenemos en cuanto a la historia. La situación de los recursos naturales recuerda ciertamente al petróleo. Al petróleo que cuando Marco Polo iba en dirección hacia India, bueno, a toda esta situación de Kublai Khan, Zipango y todo aquello, nos encontramos con que cuando pasa por Oriente Medio parece que hay unas cosas negras, viscosas, que algunos utilizan también como medicina. Y ahí estaba el petróleo, que salía, entre comillas, naturalmente de las entrañas de la Tierra. Luego el petróleo ha tenido su influencia respecto de cárteles como la OPEP Plus. En 1975, cuando el señor Carlos secuestra la organización y nos encontramos con ahí una relación un poco curiosa con el ministro de Petróleo de Venezuela, él siendo originario, Carlos Iris Ramírez Sánchez, Carlos, el Chacal, originario de Venezuela, pero contratado en buena medida por la monarquía de algún país árabe para ejercer la presión de el terrorismo sobre Europa
como por ejemplo en Francia o la propia Alemania también. Y ahí luego nos encontraremos con situaciones también con a través de Gaddafi. Y, bueno, hay una película, Carlos el Chacal 2010, que es bastante reveladora, bastante interesante, eh, aunque probablemente no explique todo lo que existe de trasfondo, pero hay varias escenas, varias situaciones en las que se explica esta situación de tipo Oldarchen, de socialización del sufrimiento, desde la zona de Oriente Medio en dirección hacia las antiguas potencias coloniales europeas, lo cual hay otra película creo que era con Bob Hoskins, hablando de terroristas anarquistas que ponían bombas por ahí, pero en este caso en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Con lo cual ahí también tenemos el asunto de la situación audiovisual. Pero en cuanto a recursos naturales, nos encontraremos ciertamente con países que dependen en buena medida de los recursos naturales y que han tenido una situación deficiente respecto a su evolución. Ahí tenemos, por ejemplo, Venezuela, que ya sea con la cuarta o como la quinta república, trataron de superarlo, y tal vez en el balance global encontraríamos que la cuarta república fue mucho más eficiente que la quinta república del movimiento Quinta República y del PSUV. Nos encontraríamos con países como Nigeria respecto de la gestión mala de los recursos naturales, ya sea con la explosión de los años 60 de la guerra de Biafra, y luego nos encontraremos con la actual división norte-sur, incluso con Boko Haram y todos los movimientos integristas que existen. Se salvan. Hay países que se salvan, como por ejemplo Botsuana, que tiene una situación bastante equilibrada y diferencial respecto a países del entorno. Por lo tanto, la maldición, el mal holandés o el mal de los recursos, tiene una visión histórica respecto de lo que pudo suponer para la monarquía hispánica, que tuvo ese baldón respecto de esa gestión de insumos y de recursos, pero en buena medida también se dirá, espero que sí, espero que lo expangáis en comentarios, la idea de que a veces esta idea de la maldición de los recursos tiene sus matices a la hora de 1500-1650 en la monarquía hispánica respecto de otros ingredientes que también configuraron esa situación dificultosa en el ámbito económico, de esas bancarrotas, que no están configurados única y exclusivamente ligados al tema de oro y plata, sino a otras realidades. Tal vez se mencione, por ejemplo, la Unión de Armas de 1630-40 del Conde Duque de Olivares, que tiene un vídeo específico respecto de la revista Monarquía Hispánica Despertaferro Ucronías II, que tiene una lista de reproducción, no solamente con el tema de la unión de armas, de qué habría pasado si se hubiera llevado a término, y que tal vez trataba de ligar a consecuencias que habían tenido. Y aquí referencio a la lista de reproducción respecto de la Guerra de 100 años, de el dúo de Flandes, de Juan Molina y David Nievas en Belumartis, que tratan de cómo entra Inglaterra y Francia a esa guerra de los 100 años con respecto del modelo inglés y del modelo francés, y que al final de la guerra saldrá Francia más unida, más unificada y con un esquema distinto que prefigurará toda la evolución posterior respecto de lo que acabará alcanzando respecto de la Revolución Francesa, un modelo jacobino, centralista, unitario, que ya tiene todo un trasfondo político interno y también de luchas geopolíticas en donde van aprendiendo ciertas cosas. Y el hecho, ciertamente, de esa realidad en donde algunos proyectos funcionaron y otros no, la situación institucional respecto de los Austrias mayores y los Austrias menores y el cambio de dinastía respecto de los Borbones en la guerra de sucesión, y luego las tensiones
territoriales, las tensiones también de las propias personas y la vocación, porque a fin de cuentas, un E.P. Thompson con la guerra el motín de la sal, y aunque estos son historiadores de raíz más marxista, tienen un trasfondo respecto de la historiografía, en donde nos encontraríamos que la primera historiografía, más o menos estructurada, estaría sobre la base de aristócratas y sus biografías, y la idea de bodas, bautizos y comuniones como punto de nexo de la propia historia a través de esos eventos importantes, como giros en la vida de los grandes personajes, y luego nos encontraríamos con una historiografía que basaría su idea en el pueblo y las relaciones socioeconómicas entre las diferentes facciones, clanes, grupos y territorios a la hora de generar una visión histórica mucho más rica. Y tal vez a través de ahí se pudiera hacer una visión de todo este periodo que no solamente tuviera que ver con el mal de los recursos, sino también de cómo esto generó una serie de entornos, y evidentemente estos entornos también en otros lugares tuvieron sus entornos a la hora de luego como esferas chocando respecto de la configuración y reconfiguración de las realidades políticas y geopolíticas. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti gelpien.